Bienvenidos, estamos aquí de nuevo en la clase que estamos viendo la autenticidad de Mateo. Este es el según muchos el Evangelio de Mateo, aunque hemos dicho no hemos visto ni un lugar donde se menciona el nombre del autor en este libro. Sin embargo, estamos ahora en el capítulo 2, supuesto el libro de Mateo, y estamos mirando algunos versículos acá, y como usted sabe, yo hago mucha referencia para que así no digan que esto estoy hablando de mis codos. Estamos en el capítulo 2 de Mateo y estamos mirando, ya hemos visto varios pasajes que hemos tenido que remover porque no están ahí en los manuscritos más antiguos y hubo cambios, yo creo que más de 5, 6, 7 cambios en el primer capítulo que cambia totalmente el mensaje. Pero vamos a seguir adelante y así ir mirando un poquito del capítulo 2. Yo le pido su disculpa por haber comenzado un poquito tarde, pero es importante que entendamos un poquito de esto. Dice, cuando Jesús nació, estoy usando la versión Valera como referencia, entonces estamos mirando otras versiones y también el manuscrito más antiguo para comparar y así hacer análisis. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. De acuerdo a Ordo Comentarista Cristiano, dice que se menciona que son astrólogos o personas que pueden leer las estrellas, que saben cómo predecir las estrellas, diciendo lo siguiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales y sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Mesías o el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres lo más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi oveja, mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrólogos o magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas, y enviándoles a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y ahí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño, y con su madre María, postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, ofreciendo presentes, oro, incienso, mirra, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Hasta el verso 12 hemos leído. Ahora, interesante historia porque aquí vemos algo que es un poquito raro, de que estos astrólogos están buscando para adorar. Obvio, aquí tenemos un gran problema en cuanto a la cronología, pero vamos a comenzar con el pasaje poquito a poquito, porque este asunto es una parte raro en lo que es la cronología de Mateo, que pone lugar en el evento del tiempo de granedores. Para que ustedes sepan, Herodes era un convertido al judaísmo, en la cual en un tiempo se forzaba la conversión al judaísmo aún a los edomitas, y esto es algo que sucedió bajo el poderío de los macabeos, los asmoneos, que tomaron control sobre todo esto, y Herodes obviamente era uno que había impuesto ciertas restricciones, había embellecido lo que es el templo y todo. So, tenía ya él un poderío, una aceptación
de ser regente a la fuerza, aunque la mayoría de los judíos sabían que él era no el rey, pero a que sea era un converso. Herodes el Grande murió 4 años antes de que Jesús nació, esto es claro. Y aquí los visitantes son llamados en latín magi, que de ahí viene la idea de los magos. El término original viene en el caso de Persia, que era conocido con lo que es el aspecto místico o cabalístico del poder de saber cuándo las estrellas se movían. Mateo ciertamente no es la palabra es abusivo aquí, sino eran de estrellas, lo que en hebreo sería mazal. Eran personas que sabían cómo considerarle el mazal de cada persona. Obviamente estos magos no eran como se supone en mucho de la literatura cristiana, que eran magos de otros países, sino más bien lo que hallamos que eran sabios de el pueblo de Israel que vivían en otros países y por lo tanto tenían conocimiento. Estos grandes sabios del este a Jerusalén, la palabra aquí griego mágicos o magos, la palabra mágico es usado como astrólogos paganos. Y sin embargo, que eso presenta un gran problema acá. Deuteronomio capítulo 18, verso 14, habla de los astrólogos y la prohibición de tal cosa. También Hechos capítulo 13, verso 16, habla también como hechiceros. Clemente de Roma, en su literatura más frecuente, le menciona que las escrituras son extantas y que también en su epístola a los Corintios, en el capítulo 25, dice Clemente: dejamos que consideramos la gran maravilla de la resurrección, la cual tomarán también las partes de la tierra del este, también la que es la parte árabe y los otros países alrededor. Porque cuando un cierto pájaro, la que es llamado un phoenix, se muere, es uno de su propio tipo que vive 500 años y después se desaparece y llega a regresar. Y cuando el tiempo de disolución se acerca, tiene que morir, se edifica a sí mismo un nido de frankincense, mirro y otra especie en la cual es tiempo de cumplimiento. Y de esta forma entra y muere. Y así la carne se descompone a un cierto tipo de gusano que es producido, pero estos gusanos son nutridos por el jugo de la muerte del pájaro, trayendo a resultar florecer lo que es las plumas. Y cuando adquiere suficiente fuerza, se toma su nido, toma su hueso de dos partes y lo lleva y lo pasa a la tierra de Arabia, la que es en Egipto, en una ciudad que se llama Heliopolis. En el día abierto se huele a lo que es la vistada a todos los hombres y es puesto en el altar sobre un sol y de esta forma se llega a venir pronto de su habitación anterior. Los sacerdotes entonces hacen una inspección y registran las fechas cuando ella habría de retornar. Exactamente 500 años fue completado. Y aquí que esta fábula pagana del Fénix y su muerte y su renacimiento en el nido de frankincense, de mirro, es algo que se alegora aquí en este pasaje acerca de Jesús. Y por lo tanto esta carta de Clemente, que fue escrito alrededor del año 100 de la era común, fue escrito antes de la aparición de la supuesta, entre comillas, nacimiento original de la historia de Mateo. Y es por lo tanto esto un mito y que tuvo una gran influencia en esta narrativa de lo que estamos leyendo acá. Ahora la otra forma de verlo es que estos magos no eran como paganos, sino eran de los sabios que habían presentado regalos, como un regalo de nacimiento de Mazal, a este nuevo niño que era conocido dentro de la comunidad como un niño de la descendencia de la dinastía de David. Y dice: y han venido, verso 2, dice, diciendo: ¿dónde está el rey? Porque hemos visto y hemos venido a adorarle. La palabra adorar aquí en el griego significa no decir orar a él o hablar con él, sino postrarnos como hace un perro en obediencia. Esta es la norma de muchas culturas en la cual nos dice claramente que tenía que traerle un honor. Entonces nos dice que los primeros visitantes
se quedaron, se puede decir, su rodilla delante de Jesús, y que muy probablemente estos eran, de acuerdo a una opinión, eran idólatras paganos. Pero la otra forma de verlo, que ellos eran también personas que venían que para honrarle a este niño que era de gran estirpe real, y como tal la obligación de honrar a un hijo de un rey o descendiente de un rey. Vamos a ir para adelante y vamos a hablar más en el verso 6, porque es muy importante. Dice que oyendo esto el rey de Herodes se turbó de toda Jerusalén con él y los convocados con los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó acerca había de nacer el Mesías. Esto es muy importante porque en el tiempo en el cual nace Jesús, o Yeshua, o como lo quieres llamar, nace durante un tiempo y periodo en la cual el profeta Daniel menciona en capítulo 11 de lo que habría de acontecer. Ten en mente que se había de levantar personas del pueblo que iban a unirse con el poderío de Roma en su medio, y habrían muchos que querían rebelarse contra ese poderío romano que menciona el capítulo 11 de Daniel, y que iban a tratar de restablecer el trono de David en contra del consejo de lo divino, que tenía que esperar el momento propicio después. Y vemos en la historia que se levantaron muchas personas que decían que eran personajes grandes, aún con historias muy similar a lo que vemos acá. Y aún en el libro de Hechos menciona de una forma hacia atrás de la historia algunos de estos potencial mesías ungidos supuestamente, que su historia narra lo que se llama historias más o menos supernatural en cuanto a su nacimiento, su crianza, su conocimiento, sus habilidades, algo que es típicamente conocido en los mundos judíos cuando un mesías en lo potencial nace. Todo es acentuado con la importancia de qué niño más excelente, más adelantado, qué niño más especial. Todas estas cosas vayamos en este Evangelio de Mateo, como muchos otros en la antigüedad, que eran descendientes de la casa real. Eso es cosa típica, no es cosa de que uno llegue a pensar, bueno, es milagroso. Por lo tanto, vemos acá la misma cosa que en Betlehem, en la tierra de Judá, como dice el versículo 5, el capítulo 5, verso 1, en el Tenach, que necesita leerlo de su propio contexto, porque hay también una gran transformación. Por lo tanto, Él, Dios, lo redimirás de tus enemigos hasta el tiempo que la mujer da luz y dará luz. El resto de tus hermanos va a regresar con los hijos de Israel. Entonces nos llega a enseñar que el exilio habría de ser muy difícil como un dolor de parto de una mujer, pero la cual resultará en el renacimiento de la nación judía. Así está presentando el Evangelio de Mateo en un momento muy crucial la historia, que estaban siendo perseguidos, amenazados, afectados. Pero ten en mente, como Daniel capítulo 11 menciona esto de gran importancia, que es donde vemos que en sí este personaje histórico de verdad cumplió lo que dice acá. Como dice el verso 32, Umarshieinu Brit Vechanif Bechalakot Veam Yadea Elohav Yazeku Veasu Umaschilei Am Vayaveinu Verabim Venishkalu Bacherev Ublejava Bashiva Bashiviv Ubaze Yamim. Y dice que entonces aquellos que habitan maldad, con mucha maldad contra el pacto, Él le influirá con sus palabras, con su hablar suave, pero el pueblo que conoce su Dios va a ejercer, hacer y hacerlo, esos son mandamientos. Y aún el pueblo sabio va a permitir que el público lo pueda entender, pero ellos también caerán por espada y por fuego y por cautividad, hasta que sea totalmente arruinado en esos días. Porque entonces ellos estropezarán
y habrá muy poco ayuda para ayudarlo, y muchos se juntarán a ellos por causa de su hablar tan suave, tan persuasivo. Y así muchos de los sabios también tropezarán, y algunos será claro para ellos durante este tiempo, porque será seleccionado el tiempo de limpieza hasta el tiempo del fin, que fue el tiempo asignado, hasta el verso 36. Y el rey hará lo que él desea, y se exaltará y se magnificará sobre todos los poderes, aun sobre Dios el Todopoderoso, que hablará cosas maravillosas, hasta que se cumple la furia que ha de ser cumplido, hasta que sea terminado y ejecutado. Verso 36 de Daniel capítulo 11. Lo que vemos el tiempo, este periodo de Roma es muy importante, porque aquí vemos que Dios le permite a este rey arrogante, el rey de Roma, Edom, tomar control, y más luego a un César involucrarse de tal forma que ellos llegan a entrar al templo más tarde de Dios y hacerse pasar por Dios, se exalta, establecen lo que se llama una imagen en el templo y lo profanan, ya destruyendo y echando abajo el templo en el año 70 de la era común. Esta es la historia, el tiempo en la cual nace este Jesús el judío, para que pueda entender, y él ve todas estas cosas, todas estas corrupciones, todas estas cosas que ocurren, y con el deseo de hacer un cambio. Obvio, el escritor aquí tiene una polémica muy particular en mente, y es la que trata de comprobar a través de todo su escrito, de que este Jesús es el libertador. Él es el que ha venido y viene para poder librarlo. Él es el Moshe Rabbeinu del momento. Y es por eso que toda la melodrama de que vemos en Mateo es un paralelo a través de nuestra historia de muchos otros mesías en potencial que nunca lograron librar ni salvar al pueblo de Israel, sino siempre dejando las cosas en una segunda venida o una segunda apariencia, y luego cumplir con todo, con cuentos e historias de que se había resucitado. Y eso lo vamos a ver más adelante, que vas a ver con lo que hemos hablado, ningún evangelio menciona en sus manuscritos más antiguos la parte de la resurrección. Eso fue añadido por muchos de los escribas cristianos. Perfecto ejemplo es Marcos capítulo 16, verso 9 en adelante. Eso es la historia de la resurrección. Termina con María Magdalena o María visitando la tumba, y ahí termina, ya muerto. No mencionan más nada. Y luego en algunos evangelios copian lo que es de la historia de Lucas y lo añaden en Mateo, y es lo que vamos a ver, es una conflación de historias para tratar de convencer y cambiar lo que es la polémica más adelante. Ahora el verso cuarto, déjame ver acá, que dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y le preguntó dónde había de nacer, cuándo habría de venir a la casa, como una pintura que describe cuándo habría de venir a la casa. Y es interesante dónde habría de venir a su casa, y habría de nacer en un estable, en un sucot, una azúcar, tipo de algo temporal. Y dice aquí en el verso 5 que y ellos le dijeron: el Belén de Judá, porque se está escrito, porque el profeta, y tú, Belén de tierra de Judá, no eres más que pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy interesante algo en cuanto a lo que dice la profecía, en contraste a lo que sucedió en la realidad. Jesús nunca fue pastor del rebaño de Israel. Trató, se esforzó, pero la mayoría de Israel no lo siguió. Y aquel gran multitud que leemos, vamos a leer más adelante, también lo abandonó. Sus propios discípulos también tuvieron duda y lo dejó abandonado. Estos son puntos que cuando comenzamos a entender el impacto, llega a tener un impacto muy fuerte en cuanto a lo que estamos viendo acá. Verso 5 menciona literalmente un pasaje, y es una mención a través del profeta Isaías diciendo, esto está en el verso 5, supuestamente, de acuerdo algunas versiones, la palabra aquí es escrito por el profeta,
y no menciona ni siquiera la cita que está en el verso 6, porque deja claramente una inferencia que supuestamente aquellos que lo estaban recibiendo sabían de qué se refería. Fueron los escribas cristianos que añadieron el verso 6. Y algunos comentan, dicen que no, que debe dejar el verso 6 así como tranquilo, porque es implícito el pasaje que se estaba refiriendo, que es el pasaje que hace referencia en Isaías, pero no hay un acuerdo de que si estaba supuesto estar ahí o no. Por ejemplo, esta cita no se encuentra en Isaías, que es lo que menciona Bruce Metzger en su libro, que tenía que haber mencionado Isaías. Más bien está mencionando Micas, que es un profeta totalmente diferente. Por eso la versión Valera, si ustedes notan, lo deja ahí en el verso 5, que está escrito por el profeta. Algunos manuscritos dicen por el profeta Isaías. Aquellos manuscritos en el griego que menciona que dice por el profeta Isaías, hallamos un gran error, y sabemos que eso fue por los dedos o las manos escritas por los escribas cristianos tratando de forzar un pasaje de Isaías que no estaba. Pero aquí en la versión Valera revisada menciona o deja fuera lo que es el profeta Isaías, simplemente dejando decir el profeta. Muy bien, para adelante. Este comentario a lo que es la huida de Egipto ocurre exactamente como una explicación de lo que sucedió en Génesis capítulo 26 verso 2, que Dios le prohibió a Isaac de ir a Egipto porque él era consagrado como una ofrenda. Y esto surge y presenta un gran problema teológico del punto de vista de que si Jesús fue consagrado como una ofrenda antes de ser nacido, su viaje a Egipto hubiese invalidado su estatus de ser una ofrenda al pecado, como pecado, ofrenda por el pecado del mundo. Como dice en el verso siguiente, oh Egipto, de Egipto te llamé hijo. Es una cita de Oseas capítulo 11 verso 1, que fue tomado fuera del texto. El versículo entero del Tanakh dice que cuando Israel era un joven, era un muchacho, yo lo amé, sino que Egipto yo lo llamé a salir como mi hijo. Eso se refiere a Israel y en Éxodos, y no se refiere a Jesús. Sin embargo, estos versículos cristianos nos llegan a enseñar cómo estos escritores del Evangelio comprendieron y hicieron una interpretación espiritual. Esto, para que ustedes que no saben, se llama gnosticismo, tratando de espiritualizar algo que era tomado literalmente en el pasaje, tratando de hacer una aplicación de más de lo que estaba en el pasaje. Y esto es típicamente lleno por las escrituras cristianas o evangelios, donde el gnosticismo, el tener que conocer la persona de una forma superior o espiritual y no físico, llegó a ser lo más importante aquí en todo este pasaje. Muy bien, y dice así, y vamos ahora en el verso 17, que estamos ya en el verso 17. Y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, quiero que noten, dice cuando fue completo. Aquí fue cumplido lo que fue hablado. No hay ningún archivo de la matanza de los hijos de Herodes, ni tampoco ninguna fuente histórica sobre este acontecimiento. Esto es otro ejemplo de un esfuerzo de tratar de crear un paralelo entre Jesús y Moisés, porque obviamente lo que el autor está tratando de hacer es crear de que como Moisés era Jesús, es decir, que Jesús era el Moisés de la generación. Ese cuento, esa historia de que el Mesías es el Moisés de la generación, es algo que está nacido dentro de todos los sentimientos o conceptos mesiánicos. Cuando cualquier grupo quiere imponer a su lado de que fulano mengano es el Mesías, van a siempre decir, tienen que decir que su candidato es como el Moisés de la generación, es decir, el líder de la generación, el jefe, el más inteligente y brillante, el que Dios va a usar de una forma tan clara, de que con prodigios y milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa expresión no depende necesariamente
en algunos discípulos de decirlo y cumplirlo, sino decide en lo que realmente ocurre por todo el mundo. Y ahí está una gran diferencia, una gran distinción aún de otros personajes en la historia que se han levantado, se han calificado más cerca al Mesías verdadero que este que ocurrió hace 2000 años, porque ha tomado lo que se llama el consenso entero de todo Israel y han dicho de verdad que este hombre ha sobresalido. Es único y distinto. Un perfecto ejemplo es que vamos a hablar del Rebbe de Babel, que tiene quizás un poquito más fuerza de poder indicar esto. Pero es aquí donde muchos de los Nezaritim también tratan de abocar la semejanza del Jesús histórico Yeshua Ben Yosef, como ellos dicen, para tratar de hacer un paralelo entre él y a Moshe Rabbeinu. Ojo aquí, cuando quieres que ustedes vean que hay una intención de tratar de persuadir a la gente que su líder es el Mesías, siempre van a usar esa expresión. El Moshe Rabbeinu de nuestra generación es el que hay que escuchar. El Moshe Rabbeinu de la generación es, etcétera. Pues esto no es nada nuevo, sabemos que esto es en sí la base de la que comienza el Evangelio de Mateo diciendo y poniendo la idea de así como Moshe fue a Egipto y liberó lo que es el pueblo, así este libertador viene a Israel bajo lo que es bajo el cautiverio de Roma, que es también un Egipto, y viene para traer buenas nuevas y salvación al pueblo y ser el pastor, el que se cuida por las ovejas perdidas de Israel. Ese tema es repetido en todos los temas de cualquier grupo mesiánico por la historia hebrea. Y obvio, esto en cuanto a Jesús no es nada diferente. Estos son los que se llaman ejemplos o anécdotas que podemos nosotros entender que es parte de hacer una persona el Mesías, es parte de la historia, el legato del pueblo judío en cuanto a tratar de afirmar, de convencer a la gente que su candidato es el Mesías. Y es por eso que dice en el verso 18, vamos a decir, y dice aquí, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloró y gemido. Rachel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿A qué significa eso? Obviamente en Ramá se había oído una voz. Esto es un bad call, una voz del luto. Rashi comenta en Jeremías 31:14, que es el pasaje que está mencionando aquí en el Evangelio de Mateo. Esto es la imploración de Rachel con Dios acerca de trayendo ídolos en su templo, o al templo. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 4 al 5. Esto es para recordarse a sí mismo acerca de Dios y la generosidad de espíritu cuando ella no protestó, cuando Lea estaba fraudulentamente casándose con Jacob. Dios le permitió su súplica y le prometió que Israel eventualmente sería redimido por su mérito. Aquí tenemos un pasaje que claramente lo dice Jeremías, pero el problema es que Israel no fue redimido por el mérito de Jesús. Y la voz de Rachel sigue en luto porque todavía sus hijos están en exilio. Y ahí está algo muy fuerte. Verso 18. Y esta es la nota. Rachel, la línea de Judá, es Jesús, Leví. Juan el Bautista no vino de Rachel. Es decir, Yehudá y Leví. Yehudá, Jesús, Leví, Juan el Bautista. Y no vino de Rachel. ¿Por qué entonces me menciona Rachel? Déjame dirigirme a aquellos que son un poquito en esta tendencia que se llama el Mashiach Ben Yosef. Esto es parte de los grupos Nezaritim. Aquí menciona muchas cosas, muchos conceptos, pero una cosa que falta acá es un tendón de Aquiles. Y el tendón de Aquiles de este libro, mira que lo he leído 2 o 3 veces ya, con citas y que hay la dualidad, que tú sabes que el Mesías tiene parte de
Yosef como el siervo sufriente, pero realmente es David. Mira, vamos a poner en un lado todo este libro, porque realmente aquí hay una confusión que cualquiera se puede confundir. Los conceptos rabínicos sobre Mashiach ben Yosef es muy claro. Mashiach ben Yosef tiene que ser de la ascendencia de Rachel, es decir, de la estirpe de Rachel, donde nació Joseph, Hasadek, de Efraín, de Benjamín, perdón, de Efraín. De aquí sale lo que se llama Menashe y Efraín. Y es a través de esta descendencia que surge lo que es Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef no rige. Mashiach ben Yosef no es el que finalmente rige en la historia, en los cuentos, o mejor dicho, la narración rabínica. Mashiach ben Yosef se une eventualmente con Mashiach David para juntos pelear y apoyar lo que es la batalla contra el enemigo. Se juntan en uno, dos varas juntándose y uno va a estar totalmente subserviente al otro. Es decir, Ben Yosef se va a doblegar en un sentido de trabajar junto con Ben David. Yeshua no es Ben Yosef. Simplemente que por causa de que su papá se llama Yosef, no significa que él es el concepto de Mashiach ben Yosef que menciona. Y ahí está el gran error que tienen muchos de estos Nezaritim, que sutilmente tratan de hacer una dualidad. Y si no, realmente hay dos personajes, el espiritual y el físico, y vienen por aquí con citas que yo me he quedado, están sacando los textos de pasaje. Y autores como este, Malak ben Yohanan y Hillel ben Menachem, nombres totalmente, obviamente, inventados para tener sabor hebreo, pero, y sabemos que esto viene de un tal, escucha para esto, un tal, al Rebbe al-Hasadek, el único justo, menciona entonces, mencionan a David Dan ben Abraham en su libro. Obviamente esto no es eh, kasher, pero sí, más importante, las ideas aquí presentadas, aunque menciona todos los pasajes, como había mencionado en otra grabación, mencionan Mateo, mencionan Lucas, mencionan a todo lo que es la Biblia cristiana. Esto en sí, de estos grupos Nezaritim, no son como el grupo de Raná, que rechazan todo esto. Ellos fuertemente creen en todo el Nuevo Testamento, pero lo llaman por diferentes nombres hebraizados. Bueno, ni siquiera en Mateo, porque muchas de las cosas que vamos a ver, hemos estado viendo aquí, que el problema más grande de Mateo es la autenticidad, amigos. Vemos grandes problemas aún en los manuscritos, y esto es lo que menciona también Bruce Metzger, que aún acá, cuando dice a través del profeta Isaías en el verso 5, no es en sí el profeta, termina con eso, el verso 6 tiene que ser eliminado. Por favor, con su pluma y elimina totalmente el verso 6, porque no está ahí en los manuscritos más antiguos. Porque se hace referencia al profeta sin citarlo el versículo. Esto fue añadido por los escribas. También, la lectura más larga, haciendo luto y grande en el versículo 18, fue también voz que oída en Ramá, de acuerdo a Bruce Metzger, fue una lectura más larga que aparece de ser una asimilación escribal de los textos de la Septuaginta de Jeremías capítulo 31, verso 15. Compara eso a la Septuaginta en la Septuaginta 38:15 y se entró en lo que es en los textos receptus y fue la que rindió lo que es la versión americana o autorizada. Es decir, que en uno de los manuscritos más antiguos también aparece el dicho del profeta Jeremías. Simplemente deja ahí decir dicho de los profetas, pero no dice qué. Entre el verso 15 al 16 se describe acerca, bueno, déjame dejar esto porque es el capítulo 3 en este momento. Esto claramente tenemos grandes problemas, grandes problemas acá con esto. Yo no voy a sacar el libro del código real, porque como hemos visto ya la semana pasada, que no es ni es código ni es real. Es un gran problema. Y esto es el problema cuando saco este libro, el código real, porque siempre hallamos que es una hebraización de la versión Valera, es todo lo que es.
no han buscado las fuentes, no han hecho la tarea, no han sudado para ver si realmente así lo dice. La historia de la matanza de los niños en el verso 13 en adelante tampoco se halla en ninguna fuente histórica. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Es esto todo inventado? ¿O esto es presentado como historia con el fin de convencer a la gente que la situación similar al pueblo de Israel que fue en Egipto es parecido en el tiempo de Jesús? Y parece ese es realmente la situación acá y no al interior. Como dice el verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, plural, que habría de ser llamado Nazareno. Esta profecía, dado aquí, no existe, déjame repetirlo, no existe en ninguna de las escrituras hebreas. Uno que clama que la cristiandad se cumplió en Jesús y por las escrituras hebreas, pero todas estas profecías son invenciones de la iglesia más temprana y fueron tomados fuera de su contexto, como lo que hemos visto aquí, por cristianos escribas anónimos, como hallamos en Mateo capítulo 27, versos 9 al 7, 9 a 10, Juan capítulo 7, versos 37 al 38, Santiago capítulo 4, verso 5. Es decir, cuando llegamos a ver todo esto, aun cuando cita cualquier cosa que dice como es mencionado en los profetas, normalmente está ausente esos pasajes que se halla aquí en Mateo citado porque no tenía la cita. No tenía esa cita. Entonces los escribas cristianos, para que vean que tú sabes, es autoritativo, buscaban lo que es la cita en la versión Septuaginta, lo añadieron, lo mal escribieron, y es por eso que a estos errores gramaticales y de citas en el Evangelio de Mateo, en las traducciones que ustedes leen. Ahora, interesante. Vamos a ir acá. Porque a mí me interesa saber lo que dice Evan Bohan. Evan Bohan, este libro que fue una traducción del griego al hebreo, más antiguo, obvio. Dice que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, con el fin de cumplir lo que dijo el profeta, que será llamado un Nazaret. Ahora, obviamente, aquí tenemos un gran problema porque, como habíamos visto, no hay ningún profeta ni hay nada aquí que dice sobre esto. La raíz de aquí en hebreo, vamos a verlo aquí, Veyavo Beshochon Ba'ir Hanikraot Nazrit. Nazrit significa uno que tiene el voto de nazareno. Lekayim Shomer Hanevia Venizrot Nezrot Yikru. Así se va a llamar Nazarot. Y ahí es Nun Aleph Zain Reish Tav. Ahora, es interesante que no dice Netzer. Y yo me sospecho que quizás el original decía Netzerim y no como dicen las traducciones Nosrot, nazarenos, que son los nazarenos que habían tomado el voto de no tomar vino ni contaminarse lo que es con gente muerta. Que la palabra Netzer se escribe un poquito diferente y habla del gajo. Y que posiblemente esto se refería a un grupo, una ciudad, un pueblecito pequeñito de donde vivían todos los que eran del gajo o de descendencia Semac del gajo de David. Eso es posible, pero no hay ninguna confirmación por todas las escrituras. Y ahí es donde los grupos Netzarim tratan de decir, sí, se llama, es eso mismo. Es Netzarim, son Netzerim. Netzer como Netzer, como un engajo. Estos son del pueblo Netzerim. Bueno, aquí lo tenemos escrito diferentemente que el otro. Hay un gran problema acá, señores. ¿Qué vamos a creer? ¿Lo que está escrito, lo que dicen la gente, los intérpretes? Y este es el problema que estamos hallando por todo Mateo. ¿Cómo podemos confiar en algo que realmente está totalmente contradiciéndose de un manuscrito al otro? ¿Cómo vamos a entender todo esto? ¿Cómo vamos a tratar con todo esto creyendo por fe? Por fe, no por lo que está escrito. Por fe, que esta es la verdad. Tenemos que esperar que los Netzarim nos digan realmente cuáles son las fuentes originales y basado en qué, cuando realmente en sus propias fuentes hayan una gran tergiversación, porque
aún lo que está en hebreo, que ellos se basan en, que es este libro que tengo yo acá, es una traducción del griego. Y aquí ni dice eso, dice Nosrot. Estimados amigos, es por eso, no es que en ninguna forma yo le tengo odio a los Netzarim, porque esto no es de decir, tener odio a nadie, sino es conocer la verdad, porque es la verdad que hace la persona libre. Y lo que yo he visto en mi historia, en mis pocos años de vida, es que el mundo cristiano está en un proceso de evolución y cambiando su historia en cada momento que no encaja con la realidad judía. Trata de judaizar y hebraizar cosas que todavía en el mundo no se conocen. Eventualmente tienen que reconocer que el judaísmo es la verdad, pero todavía están dejando y agarrándose con lo que es el error. Ahora, ¿qué significa esto? Si hay un judío que todavía quiere creer de que Yeshua es el Mesías, fíjate que dije el Mesías, yo no dije que es Dios en carne o es hijo de Dios, porque aún la expresión hijo de Dios, como vamos a ver más adelante, es una expresión que significa el rey David, significa eh, el título de Mesías. So hay que comprender los términos de que se está hablando. Pero claramente para el judío no cree que Jesús, Yeshua o Yehoshua, como quiere, lo quiere llamar y transformar, es el Mashiach. Llámalo el Rebbe Yehoshua HaNazarat o el Rebbe Yehoshua ben Yosef. La realidad es que este personaje en la historia no es el Mashiach, fue un gajo rechazado por el pueblo de Israel, que quizás que él quiso serlo, que él quiso forzar las profecías a lucir, cierto, pero así como el rabino Akiva, que se equivocó declarando Bar Kokhba como el Mashiach, también el mundo Nezaritim se equivocó sobre el mismo personaje de Yoshua. Y esto es interesante porque hay un decreto, y yo estaba hablando hoy con otro rabino por teléfono sobre este punto. La palabra que yo usé fue menut, y menut tiene unas consecuencias bastante fuertes, porque la palabra menut significa herejía, y ser una persona hereje tiene ciertas prescripciones de acuerdo al Rambam. Y una persona que cree, como en las enseñanzas de los Nezaritim o Nezaritim, a que sea un nivel muy menor, están en gran error. Así parecido, a mi parecer, aquellos que tienden a creer que el Rebbe Lubavitch es el Mashiach, para mí es un error. Son todavía judíos, son practicantes y observantes judíos con mucho amor y temor a Dios, pero simplemente han cometido un error, a mi parecer, a mi opinión. Ahora, eso y la palabra menut es algo fuerte. Y yo digo, en mi posición en cuanto a los Nezaritim, y a este otro grupo que se está acercando muy parecido a los Nezaritim del primer siglo, están al borde a lo que yo llamo menut. ¿Por qué menut? Porque Talmud Sanhedrin dice que el menut es un acrónimo. Esto dice Joseph Klausner también en su libro, y también Herford en su comentario del Talmud. Dice que menut significa ma'amim notzrim, si las creencias de los Netzarim. ¿Qué es lo que era la creencia de los Netzarim? La creencia de los Netzarim creían que su Rebbe, su rabino, era su rabino, era su maestro, era su Adón, era su maestro, era su Moshe Rabbeinu, su maestro que lo guiaba. Pero no era solamente eso, sino también además de eso creían que él era el rey, él era el Mesías, que el Mesías ya había venido en carne, en forma, solamente hay que abrir sus ojos y verlo, la realidad. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Abre tus ojos y ve la verdad. Es interesante que el paralelo en la historia que se repite constantemente es la misma. Y el asunto y el mensaje igual. Han cometido ambos, a mi parecer, un error.
Ahora, ¿eso significa que un judío que cree en como creen los Nezaritim ya no son judíos? No, son judíos todavía, pero judíos que han poseído y han mantenido un gran error que puede ser muy destructivo para su vida espiritual con el Eterno. Es para mí que llegan muchas veces al punto de ser menut. Al momento que llegan a ser menut, que hay una distinción de cometer un error, el punto que es un menut es cuando ellos comienzan a proclamar por donde quiera, este rabino nuestro es el Mashiach, este Rebbe es el Mashiach, abre tus ojos, él es que está controlando el mundo. Ahí es donde comenzamos a ver y entramos en lo que se llama en el Olam Menut de que menciona el Talmud Sanhedrin, que es las creencias de los Netzorim. ¿Qué creyeron? Número uno, que el Mashiach ya vino, que ya el Mashiach hizo todo lo que es necesario para traer la redención, que simplemente que hay que abrir los ojos y ver que está ya presente acá. El Sadek nunca muere, siempre está ascendiendo y intercediendo. Este es un concepto muy hasídico. Interesante, ¿eh? Sin embargo, este ha sido el legato y el problema que ha causado grandes problemas a través de la historia judía, con los tales como Shabbatai Tzvi, Frank, Ruben, todos potenciales mesías de nuestra historia, y aún antes de eso, antes de aún el mismo Jesús, leemos historias como Teudas, Yahudas, el Galileo, y muchos otros que también narra Josephus en su libro de historias judías. Obviamente, el mundo no ha cambiado mucho. Y el legato judío, cuando se habla del fervor mesiánico, siempre levanta la misma cosa, un líder de la generación que es el Moshe Rabbeinu de esa generación. Y en cada generación se levanta uno como Moshe Rabbeinu, es decir, un potencial Mashiach, que es otras palabras. El Rambam claramente nos dice que tenemos un deber de buscar el Mashiach en nuestra generación, eso es claro. Pero otra cosa es declarar, hacer público que ese personaje es el Mashiach en realidad. Es interesante que el mismo Jesús sabía eso y le mandó a sus discípulos, como vamos a ver más adelante en el Evangelio de Mateo, que no le dijese a nadie quién él era. Aunque era de ellos, los discípulos eran la opinión que él era el Mashiach, él le dijo, cállense, no se lo diga a nadie. Obvio, eso no ha seguido entre los discípulos de este Yeshua HaNezaratim. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen otro concepto en mente. Más bien se están alineando más a los pensamientos hasídicos ortodoxos, en particular de Chabad, de los meshejistas de Chabad, con el fin de tratar de persuadir más que ellos son los auténticos Nezaritim del primer siglo y todo el mundo no son judíos. Yo jamás he dicho eso. Yo jamás he dicho que ustedes están no son ni siquiera judíos. Y sí es cierto que hay muchos que no son judíos porque no son judíos de ascendencia o por conversión. Pero una vez que una persona es judía y decide hacer eso y volverse a eso, está cometiendo un error. El problema viene es cuando llega a estar dentro del pueblo de Israel y hay personas que están ya involucrándose en menut, en afirmando sin duda que fulano de tal es el Mashiach. Ya eso es un problema. De tal forma que el Rabanut de Israel actual, Rabino Shlomo Amar, ha creado una hoja de interrogativas para asegurar que eso no entra. Y esas interrogativas no solamente aplica, amigos, no solamente aplica al mundo cristiano, mesiánico, nezaritim. Este mismo fundador que comenzó toda esta vuelta de la restauración del movimiento nezaritim, un ex pastor bautista, que yo he hablado muchas veces a través de YouTube sobre él, Pastor Van Ness, que salió de Orlando, otro pastor bautista como el otro Dan Ben Abraham, que comenzó la misma cosa. Ambos, bueno, no ambos, yo no puedo poner la mano sobre el anterior, pero sí, este Van Ness hizo una conversión ortodoxa. Fingido, pero fue un ortodoxa y fue viviendo la vida judía como un ortodoxo, observante de toda la Torah, etc. Y el Rahaná Israel
decidió levantar este movimiento ahí para un movimiento mundial que, como estamos viendo, ha afectado a todo el mundo. Y más el mundo cristiano, que se ha acercado a través de ella muchos los que eran cristianos y mesiánicos. O sea, en un sentido hay un beneficio en el movimiento Nezaritim, sin duda, porque se han acercado a lo que es el mundo ortodoxo mucho más. Pero el problema es, y digo y hago hincapié, aún así, Dios está en control y eso lo sabemos claramente, pero es un error, y un error que yo no comparto, y es un error que nuestra organización tampoco acepta, porque claramente los sabios declararon en el concilio de Yavne claramente que este movimiento de los Nezaritim es eso, es prohibido, no es aceptado. Aún el componente gentil de ese grupo también fue rechazado. Y no es Nosrim, es Netzarim, del gajo. Como yo menciono ahora en otra grabación que estoy poniendo, que dice qué es la opinión de los judíos acerca de Jesús. El movimiento de este hombre histórico paró como alrededor del año 125-135 cuando eligieron, o mejor dicho, usurparon Roma, la dinastía de Jesús, porque era una dinastía de paquí, de clérigos que seguían la línea. Y estaba controlado totalmente por judíos. Para el momento que el último judío fue matado, porque como dijo Gamaliel, de acuerdo a la Biblia cristiana en Hechos, si este movimiento es de Dios, van a crecer, etcétera, etcétera, y si no, van a ser todos dispersados y matados hasta todo uno y este movimiento va a parar en nada. Eso es lo que sucedió, paró en nada. Cesó en el año 125 o 135, si no estoy equivocado. Cesó, ya no tenía el poderío en Jerusalén. Lo usurpó Roma y Roma lo transformó en algo que es totalmente foráneo a lo que era originalmente. Y su conexión con el judaísmo también cesó y ya dejó de ser un movimiento judío. Llegó a ser un movimiento gentil, una religión nueva, aparte, llamada la cristiandad. Y luego los mesiánicos. Y ahora de nuevo los Nezaritim. Es interesante cómo el mundo da vueltas. Muchos cambios, mucho mover, pero es la misma historia. Y es por eso yo estoy estudiando esto con ustedes pastores que están viendo esta grabación, ustedes cristianos que están queriendo estudiar, porque quiero que ustedes conozcan su propia Biblia, porque su propia Biblia, si lo escudriña, la Biblia cristiana, vas a darse de cuenta que hay grandes huecos grandes de tal forma que no los puedes reparar, como un vidrio de cristal que cae de la mesa y se hacen en pedazos chiquiticos, como el cuento de Humpty Dumpty sat on a wall. Y este Humpty Dumpty era un huevo que se cayó de la pared y cuando se extrayó no hay forma de componerlo de nuevo. Pues ese es lo que está diciendo los Nezaritim. Estamos componiendo de nuevo este movimiento. No es exacto y no es igual, porque están trabajando con fracciones y fragmentos de partes de la realidad y otras partes ustedes lo tienen que rellenar y eso no es ser completo. ¿Por qué no mejor dejar de todo esto? Y conéctanse lo que es con la esencia verdadera, el Shoroshim verdadero, que es la raíz hebrea, que es el judaísmo. Y así puedes seguir al Dios de Israel sin tener que crear un nuevo sistema. Yo sé que eso fue la intención de este que escribió el libro del Código Real desde el principio. Él me lo dijo, nos sentamos allá en Jerusalem Pizza y me lo dijo cara en cara. Yo quiero crear un paralelo judaísmo ortodoxo con Jesús al frente. Me lo dijo allá en Jerusalem Pizza. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estamos jugando con Dios y la historia, reconstruyéndola? ¿O queremos que la verdad nos transforma y que nosotros nos acordamos y nos nos confortamos en lo que Dios quiere para nosotros? Y aquí está el problema. Bueno, amigos, vamos a continuar con esto. Hemos parado ya al verso 23. El capítulo 3 vamos a comenzar la próxima semana, Dios mediante, B'ezrat Hashem, y vamos a ver a este que viene de la descendencia de Cohen, Juan el Bautista,
el Tevilá. Y vamos a ver algunas contradicciones también ahí, algunos problemas de textos. Ahora, para resumir, recuérdase que en el verso 2, el capítulo 2, verso 6, el verso 6 no aparece en las traducciones más originales, se remueve eso. También el verso 18 tampoco aparece. Y el verso 23, que menciona que fue dicho por los profetas plural, no hay ninguna cita en los profetas que menciona esto. Por lo tanto, fue una fuente que no está presente en nuestras escrituras. Puede ser una mal aplicación a un concepto que tenían, pero no está presente. No existe ningún texto de prueba. Bueno, ya hemos visto el capítulo 1, capítulo 2, y estamos viendo mucho más problemas con los textos de los manuscritos más antiguos de la Biblia cristiana. Le voy a hablar David Moshe Otero. Recuérdese, por favor, aunque yo sé que esto es una clase, es muy importante su contribución, nos hace posible poder llegar esto a muchas personas, sea parte de lo que estamos haciendo. Hay un botón ahí en Yeshiva que usted puede apretar a dar su donación. Si pedimos $25, pero no tiene que ser 25, si solo puede con 5 o con $100 puedes. Como ustedes saben, estamos tratando de levantar dinero también para lo que es un lugar acá. Hemos pasado lo que es el video sobre esto y estamos buscando personas que pueden donar unas cifras grandes para ayudarnos a conseguir este lugar aquí en Hollywood, Florida, para hacerse de gran beneficio a todos los demás pueblos y dar más clases, más educación. Necesitamos $20,000, estamos hablando de $20 americanos. Pueden donar si hay alguien que desea tomar lo que se llama la oportunidad de dar una donación de $20,000. Le ponemos el nombre del edificio a su nombre, en honor a su nombre, o mérito de algún ser querido. Si quieren donar $5,000, le ponemos una placa enfrente del edificio. Por $1,000 también le ponemos, es decir, 2.500 a $1,000, también le ponemos placas y le honraremos con su deseo de memoria de algún ser querido. También quiero dejarles saber la importancia de participar. Si usted está aquí en el sur de la Florida y quiere venir a las clases que es dada aquí en Hollywood, en este momento todos los jueves de 8 a 10, llámanos, comunícate con nosotros aquí en Los Caminos de Israel al 786-306-8211, 786-306-8211 y sea parte de esta comunidad que estamos formando aquí en Hollywood. Todo va a ser en español y también portugués. Eso es muy bueno porque ya hemos comenzado algunas clases en portugués con el rabino Obadia Tank, originalmente de Brasil. Deja que corte la voz y así podemos ir para adelante con todo lo que estamos haciendo. Bueno, les deseo un shalom y un laila tov esta noche. Le habla Moshe Otero y nos vemos la próxima clase. Shalom, shalom. Recuerden, la próxima clase es el domingo de 9 a 10 y por la noche de 8 a 10. Shalom, shalom. Hasta luego.